la Logia del signo Libra presenta el poder del signo Libra. Los dueños de la clariestesia. El poder puede residir en muchos de nuestros rasgos, está dentro de nuestra personalidad y también dentro de nuestra mente. Hay muchos de nuestros rasgos que pueden llegar a convertirnos en una persona superpoderosa. Simplemente tenemos que sacar todo nuestro potencial a la luz. Lo que te hace ser alguien poderoso, Libra, es el tacto y la empatía que tienes a la hora de expresarte. Sabes la importancia que pueden llegar a tener las palabras y también sabes que, si no te expresas de la manera correcta, puede que haya algún que otro problema. Tienes la capacidad de calmar y consolar a los que te rodean sin decir una palabra. Esto se debe a la clariestesia, que es la capacidad de percibir sensaciones táctiles sin contacto físico. Pero, ¿cómo funciona la clariestesia? El mecanismo de acción de la clariestesia es muy simple. Es el tacto o roce físico en cualquier zona de nuestro cuerpo, generado desde los planos multidimensionales. Es muy común que esta habilidad surja con la persona al momento de su nacimiento, pero también existe la probabilidad de poder desarrollarla. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, así estarías ayudando a que nuestra comunidad crezca, dar like y dejar tu comentario. Esta habilidad psíquica ayuda a comprender y leer esotéricamente las emociones emanadas por las energías que puedan habitar en algún lugar, espacio y objeto, así como lo que en términos emocionales, mentales y espirituales desean transmitirte los seres que se encuentran en el plano astral. Ya que la clariestesia es la energía de seres de otros planos que son capaces de manifestar sensaciones en el cuerpo físico. Esto no se limita a sentir que te están agarrando por la muñeca o por los pies, o ser acariciado en alguna zona del cuerpo, sino que hace referencia también a percibir distintos cambios de temperatura, sin importar la condición climática del sitio, y la percepción de energías. Esta habilidad tiene un propósito muy particular en términos de interpretación de mensajes codificados, donde no interactúan ni las imágenes ni la comunicación audible. Puede ser sorprendente, pero perturbador, cuando no se goza de un espíritu que contenga cierto dominio sobre su propia energía interna espiritual. Esto se debe a que altera mucho los centros energéticos del cuerpo físico y emocional. En algunos casos se compromete el sistema nervioso y desequilibra al individuo, lo que genera temor y ansiedad. Es necesario abrirse a esta fuerza con fe y seguridad, para no dejarse abatir por ella y así evitar que ese temor se convierta en un obstáculo que nos impida disfrutar de esos mágicos toques. Y es que Libra tiene algo muy particular, muy especial, que lo hace marcar la diferencia entre los demás signos zodiacales. Y esto es su misión de servir. Este signo siempre hace cosas muy humanitarias, y siempre lo hace sin la intención de esperar algo a cambio. Para hacer conscientes a los demás signos zodiacales de sus respectivas misiones, de sus relaciones con los otros signos y de que deben aprender a cooperar entre ellos. Y también, tu gran poder es esa gran capacidad que tienes para comunicarte y hacerlo siempre de la manera correcta. Eres tan empático, que te pones siempre en la piel de la otra persona y a la hora de decir algo, te llegas a imaginar lo que puede llegar a sufrir si no usas las palabras correctas. Incluso cuando tienes que dar malas noticias o cuando tienes que decir algo que sabes que no va a gustar, lo haces de la forma más educada y suave posible. Este poder te hace ser alguien muy especial, alguien que se preocupa mucho por los demás. Hay un montón de ventajas de ser así, como, por ejemplo, no te metes casi nunca en problemas por decir cosas que no debes. Tienes un don de la palabra increíble y no sabes cuánto. Además también, eres una persona que tiene la mente abierta, y aunque no lo creas, eso es un gran poder. Tienes el poder de conocer a gente nueva, de hacer nuevas amistades, de entablar conversación con cualquiera y no juzgas ni criticas sin conocer a esa persona. Tienes un montón de habilidades sociales, pero, además, eres una persona que sabe escuchar y que aprende muchísimo de los demás. Eres feliz cuando te rodeas de gente y compartes conversaciones con los demás. No sabes lo poderoso que puedes llegar a ser gracias a ese espíritu social que tienes desde que naces.
La gente te ve como una persona agradable, simpática, amable y eso te otorga un poder que a veces te es difícil de manejar. Incluso puedes llegar a preocuparte demasiado por tener que estar a la altura siempre, por tener que superar las expectativas que los demás tienen de ti. Pero no te preocupes, querido Libra, la gente te quiere y te adora por ser como eres, por todo ese poder que tienes dentro de tu corazón y que compartes poquito a poco con los demás. Eres una persona muy poderosa, aunque a veces no te lo crees, pero tienes que empezar a creerte mucho más, por lo que eres, y a confiar al máximo en ese poder. Y es que tu superpoder te permitiría sentir las emociones de las demás personas de inmediato. Como sueles ser una personalidad que siempre busca el balance y la justicia, entender perfectamente por lo que están pasando los demás es tu mejor arma. Y es que los Libra pueden conocer a las personas a simple vista. Esto hace que su poder sea dar un gran consejo y anticiparse a cualquier situación de manera positiva. Te lo dijo la logia del signo Libra.